grupo de chicos estaba saltando al agua desde el muelle. Quería unírmeles, jugar a la pelota, chapotear en el agua caliente. Ya había levantado el pie. No sé qué me hizo abrir los ojos en el último momento. No había playa, ni muelle, ni gaviotas a mi alrededor. En realidad, casi me había caído del piso 100. Además de ser sonámbula, siempre me levantaba en lugares altos, desde lo que volaría por mucho tiempo antes de llegar al suelo. Hola, me llamo Jane y tengo 16 años. Mi historia empieza en un campamento de verano al que me enviaron mis padres. Sinceramente, había planeado relajarme y divertirme antes de regresar al colegio, pero en el primer día me metí en un gran problema. Me enamoré de un chico. No le molestaba hablar conmigo, pero nunca se acercaba a mí primero. Y luego llegó al baile con otra chica y bailó con ella todas las canciones románticas. Estuvo sonriendo toda la noche y no se separó de ella. Se me rompió el corazón. Me dormí llorando y deseando que esa terrible noche nunca hubiera ocurrido. Bueno, también pensé cosas desagradables sobre la otra chica, pero eso no importa. Me desperté porque estaba muy mojada y hacía frío y el piso estaba resbaladizo. Cuando me di cuenta de que no estaba en mi cama, me desperté de inmediato. Estaba en el tejado del edificio principal del campamento, en camisón y descalza, completamente sola. Cómo llegué ahí sigue siendo un misterio, porque tuve que haber bajado por la escalera de incendios que se balanceaba en el viento y era muy resbaladiza. Y, por cierto, le tengo muchísimo miedo a las alturas. Encontré las fuerzas para bajar porque tenía menos miedo de caer que de lo que fueran a pensar los otros niños. Seguro que se habrían reído de mí. Mientras bajaba me imaginaba su risa malvada, especialmente la del chico que me gustaba y su nueva novia. No sé cómo volví a mi habitación sin meterme en problemas. Incluso conseguí cambiarme de ropa y fingir que no había salido de la cama. Mis compañeros de cuarto no se dieron cuenta de nada. No dije nada a mis padres cuando volví a casa. ¿Quién sabe a qué se debía todo aquel incidente? En los días siguientes todo parecía estar bien, pero de repente la situación se volvió a repetir. Soñaba con una playa, la arena suave, el murmullo de las olas, los gritos de las gaviotas. Corría con los brazos extendidos felizmente. Un grupo de chicos estaba saltando al agua desde el muelle. Quería unírmeles, jugar a la pelota, chapotear en el agua caliente. Ya había levantado el pie. No sé qué me hizo abrir los ojos en el último momento. No había playa, ni muelle, ni gaviotas a mi alrededor. Estaba en una postura extraña en la terraza. Nuestro piso estaba en la planta número 100. Y por poco salté al suelo. Fue entonces cuando pensé por primera vez que lo que sucedía no era normal. Además de ser sonámbula, siempre me levantaba en lugares altos, desde los que volaría por mucho tiempo antes de llegar al suelo. En esta ocasión no pude bajar con la misma rapidez y facilidad que antes. Ni siquiera podía respirar bien, tenía miedo de caerme. Solo después de un par de horas me atreví a moverme e inmediatamente corrí a mi habitación a llorar por el horror que había sentido. Sin embargo, no le dije nada a mis padres. Tenía miedo de que me enviaran al médico y entonces me harían preguntas, escribirían algo terrible en mi historia médica y todos en la escuela se enterarían. Tampoco quería tomar ninguna pastilla. Además, mi madre empezaría a llorar. Pasé el resto de la noche sentada en mi cama escuchando música. Tenía mucho miedo de quedarme dormida. Naturalmente, por la mañana me sentía fatal. No paraba de bostezar y luchaba para no quedarme dormida sobre el cereal. Incluso el espejo del baño parecía haberse ofendido por mi aspecto y no podía ver mi reflejo. Y encima de todo eso, esa terrible mañana tenía que ir a la escuela. El día era tan gris como las sombras bajo mis ojos. Incluso me tomé 2 tazas de café escondidas de mi madre con la esperanza de que me ayudaran de alguna manera. Observación número 1. El café no ayuda. Especialmente cuando tienes por delante 5 clases aburridas y una clase extra de historia del arte con una profesora viejita con una voz muy monótona. En algún momento no pude evitar quedarme dormida, pero no dormí por mucho tiempo. Me desperté al escuchar las carcajadas de mis compañeros y el sonido de las cámaras de sus teléfonos. Estaba en cuclillas sobre la mesa de la profesora. Incluso parecía estar picoteando algo. Parecía que había soñado que era una gallina. ¡Qué humillante! Nadie en la escuela olvidaría algo así. No me cabía duda de que, en un par de horas, todo el colegio, incluido el director, se enteraría de lo que había sucedido. 10 personas lo habían grabado todo mientras se reían como locos. Lo último que recuerdo mientras salía corriendo del aula entre lágrimas es que la profesora seguía con la clase como si nada hubiera pasado. Un compañero de clase me alcanzó cuando estaba a punto de salir corriendo de la escuela y me entregó la mochila que me había olvidado. Quiso decirme algo, pero no le di oportunidad. Solo quería huir lo más rápido posible, así que simplemente lo empujé. Creo que incluso le grité algo terrible. Recuerdo que llegué a casa y lloré en mi habitación. Antes de darme cuenta, me dormí entre las lágrimas.
Por la tarde, mi madre me llamó a comer y me dijo que no me daría ningún dulce hasta que terminara la sopa. Estaba comiendo y pensaba que quería un pastel con crema. Me desperté golpeándome en la mejilla con una cuchara. Estaba en el comedor, sentada a la mesa, intentando comer aire. No había nada en la mesa delante de mí, aparte de la cuchara con la que me estaba golpeando mecánicamente la cara. Mis padres me miraban y estaban muy sorprendidos. Fue entonces cuando no pude aguantarlo más. Les dije que probablemente era sonámbula porque había estado haciendo cosas raras mientras dormía. También les hablé del colegio y de que casi me había caído de la terraza y que no sabía qué hacer en absoluto, solo que tenía mucho miedo de quedarme dormida. Lo extraño fue que después de escuchar mi historia, mis padres no parecían sorprendidos. Parecían tristes y no dejaban de mirarse mientras yo les explicaba lo que había pasado. Fue entonces cuando descubrí la verdad. Yo había sido sonámbula desde que era pequeña. Solía andar por la casa y hacer cosas extrañas por la noche. Siguiendo el consejo de un pediatra, me habían llevado a un conocido psicoterapeuta, que de alguna manera me había hipnotizado. Desde entonces había dejado de ser sonámbula y había olvidado por completo aquellos días. Mi miedo a las alturas era lo único que me quedaba como recuerdo de toda la experiencia. Y ahora todo había vuelto. Ahora que mis padres sabían la verdad, podía irme a la cama sin miedo. Mi madre revisó todas las ventanas del apartamento y junto con mi padre cerraron la puerta principal y la que llevaba a mi habitación. Prometieron mantenerme a salvo hasta la mañana. Tuve un hermoso sueño. Corría por un bosque, saltando por encima de las piedras y las rocas. Había una luz parpadeante delante y sentía que era muy importante alcanzarla. Y entonces vi un arroyo. La luz se detuvo en la orilla opuesta y solo tenía que dar un salto más para alcanzarla. De repente, alguien me tiró hacia atrás por la cintura. Estaba cayendo y me desperté a un paso del abismo, en esa horrible terraza, solo que ahora no estaba sola. Mi compañero, al que había rechazado en el colegio, me sujetaba fuertemente por la cintura. Sus ojos eran como dos platillos, enormes y asustados, pero yo pensaba que si hubiera llegado solo un segundo después. Volví a gritarle de nuevo y corrí a casa. Pasé un buen rato intentando comprender cómo había conseguido abrir todas las cerraduras de nuestro apartamento sin despertar a mis padres. Fuimos al médico por la mañana. Rezaba para que agitaran una varita mágica delante de mi cara, me recetaran unas pastillas mágicas y dejara de caminar en sueños. Pero resultó que solo Harry Potter y sus amigos tenían varitas mágicas. Y tomar pastillas era sencillamente inútil en mi caso, al igual que volver a ser hipnotizada. El médico dijo que mi sonambulismo no era una enfermedad, sino una reacción normal del cuerpo al crecer. Supuestamente se me pasaría cuando creciera. Añadió que no debo preocuparme y nos envió a mí y a mis padres a casa. ¡Gran trabajo, doctor! Incluso había encontrado la razón del regreso de mi sonambulismo. Estrés debido al primer amor. Pero, ¿por qué el doctor no pensó que mis paseos nocturnos podrían detener mi crecimiento? Fácilmente podría morir si las cosas continuaban igual. Tuve que volver a la escuela con esos encantadores pensamientos en la cabeza. ¿Por qué no? Si no estaba enferma, tenía que estudiar. Por alguna razón, ninguno de los adultos pensó en lo que me esperaba en la escuela. Desde el momento en que entré, todo el mundo se reía de mí. Los otros niños me imitaban. Me sugerían que fuera a un hospital psiquiátrico para recibir tratamiento. Y me seguían a todas partes, esperando que hiciera algo extraño y anormal. También se dispersaban a menudo cuando me veían como si fuera una especie de psicópata. Pasé otra noche sin poder dormir. Estaba muy nerviosa y las burlas de mis compañeros me volvían loca. El profesor de matemáticas me llamó a la pizarra y me hizo resolver un terrible teorema. Por alguna razón había 4 pollos, 3 piedras y un triángulo. Y era muy importante que lo resolviera todo correctamente, porque de lo contrario me expulsarían. Y para hacerlo peor, las gallinas salían corriendo. Me desperté de pie ante la pizarra con la tiza en las manos. El profesor me miraba con horror y mis compañeros se reían a carcajadas. Ni siquiera podía llorar. Tuve que esforzarme para quedarme quieta y no correr en ese momento. Entonces, aquel chico extraño se paró delante de mí. Recordé que habían llegado a la escuela hace poco tiempo. Dio un discurso a nuestros compañeros, diciendo que solo sabían reírse de los problemas de los demás. Y si alguien no había entendido, estaba más que dispuesto a explicarles con sus puños. Esas fueron sus palabras, no las mías. Finalmente decidí darle una oportunidad. Nos sentamos juntos en la cafetería. De todos modos, nadie quería sentarse junto a los marginados. Su nombre era Max y se había mudado recientemente a nuestra ciudad con sus padres. Por una extraña coincidencia, éramos vecinos. Su apartamento estaba frente al nuestro. Pero lo más interesante era que también tenía problemas de sueño, solo que no podía dormir en absoluto. Según los médicos, su insomnio crónico desaparecería con el tiempo. Max dijo que incluso era divertido dormir solo 10 a 15 minutos al día. Podía hacer muchas cosas en el tiempo restante.
Le gustaba sentarse en la terraza y mirar las estrellas por la noche. A diferencia mía, no le tenía miedo a las alturas. Desde ese momento nos hicimos muy buenos amigos. Éramos los dos marginados del colegio y pasábamos todo el tiempo juntos. Hacíamos los deberes, dábamos largos paseos y solo nos separábamos antes de acostarnos, para volver a encontrarnos un par de horas después. Ahora, Max viene a la terraza y me espera para despertarme y evitar que me caiga. Y entonces hablamos de todo tipo de cosas hasta el amanecer. A menudo hablamos de que tenemos que aguantar un poco más, hasta que crezcamos y nuestras enfermedades se vayan solas. Pero yo ya no tengo prisa. No me malinterpretes. Dejar de ser sonámbula sería genial, pero tengo miedo de no volver a ver a Max por la noche y acabo de darme cuenta de que estoy enamorada de él.